Buenas noches a todos y todas y bienvenidos a este nuevo programa de Voces Sin Fronteras. Esta vez estará ahí con ustedes yo, Denis Rogatyuk, el editor internacional del periódico El Ciudadano. Nuestro querido fundador y director Bruno Samar no puede estar con nosotros esta vez, lamentablemente, pero sin duda va a aparecer en nuestros próximos programas. Primero, quería comenzar haciendo un pequeño homenaje a todas las compañeras que lucharon, que siguen luchando por el mundo mejor, por el mundo sin patriarcado y por el mundo sin capitalismo. También, pues, quería agradecer a todos ustedes por el esfuerzo monumental que hacen cada día, cada semana, cada año, luchando no solo por ustedes, sino para todos nosotros. Bueno, en este programa de hoy vamos a hablar sobre el proceso electoral en Bolivia. Pues recientemente este país andino concluyó otra jornada electoral muy importante, esta vez las elecciones subnacionales, pues regionales y locales. Y pues para hacer un análisis de esta coyuntura, de este proceso, hemos invitado a nuestro querido compañero Gabriel Villalba Pérez. Pues Gabo, bienvenidos de nuevo al programa de Voces Sin Fronteras aquí en El Ciudadano. ¿Qué tal, Denis? Es un gusto compartir con ustedes, lo digo siempre, uno de mis medios favoritos de información en el mundo, El Ciudadano de Chile, así y ya El Ciudadano de Latinoamérica, porque me contaban que estrenaban oficinas en México, así que muchas felicidades y también permitirme felicitar, en realidad conmemorar, no felicitar, conmemorar todas las luchas de las compañeras mujeres alrededor del mundo en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, porque sus luchas hacen cada día, acompañadas de las luchas socialistas, de las luchas comunistas, un mundo mejor. Así que, pues, sin duda, creo en esa verdadera equidad de género y sirva la ocasión para conmemorar aquello. Muchísimas gracias, Denis, por la invitación y presto a analizar el panorama político de Bolivia. Muy bien dicho, también, Gabo. Bueno, me gustaría comenzar con un análisis general de los resultados en Bolivia. Pues de los números que hemos recibido por parte del conteo rápido, la boca de urna, ahí, eso parece como, primero, como un triunfo para el MAS, pues el MAS sigue ser la primera fuerza en política de Bolivia. Ellos, hasta ahora sabemos que ellos han ganado 5 de los 9 de las candidaturas para las gobernaciones, sí, regionales, por mayor parte en la región del Altiplano, y hay 2 otros elecciones regionales donde se van a la segunda vuelta con uno de los partidos de la oposición. Pero también hemos visto algunas cosas bastante preocupantes. También, pues, si tú puedes darnos como un análisis general de cómo te parecieron los resultados iniciales, además, por parte del MAS. Bueno, sin duda, muchos analistas ayer en la noche decían que el movimiento al socialismo se habría consolidado como la primera fuerza política a nivel Bolivia por su presencia territorial, ¿no? Pero esto es una obviedad, nada nuevo. Por supuesto que el movimiento al socialismo es la principal fuerza política a nivel nacional, con presencia territorial a nivel nacional, porque de no ser así, no hubiera participado en todas y cada una de las alcaldías, en todas y cada una de las gobernaciones, con sus respectivas candidaturas. Lo que se tiene de momento son cifras preliminares. Recordemos que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia ha indicado que los resultados ya oficiales van a ser en 6 días más publicados.
El único sistema de cómputo oficial es el del Tribunal Supremo Electoral, esto hay que recordarlo, pero ya se tiene una tendencia que dibuja un nuevo panorama político en Bolivia. La gobernación de La Paz habría sido ganada por el movimiento al socialismo. Cochabamba, victoria del movimiento al socialismo con suma contundencia. La gobernación de Potosí, también ganada por el movimiento al socialismo. Oruro, el MAS también habría ganado. Pando, una sorpresa, habría ganado el movimiento al socialismo. En Tarija se va a ir a una segunda vuelta electoral. Tarija, una plaza bastante difícil para el movimiento al socialismo. Chuquisaca también se va a ir a una segunda vuelta electoral. En Beni prácticamente ya no hay nada que decir. Ganó el señor doctor médico Óscar Unzueta. Yanine Áñez quedó en tercer lugar, no ganó ni en su propio pueblo. En Santa Cruz ganó y se posiciona como el eje articulador del fascismo en Bolivia Luis Fernando Camacho, ¿no? Desde la gobernación de Luis Fernando Camacho es desde donde se van a intentar articular nuevamente esos ejes recalcitrantes de la oposición boliviana con Iván Arias, con Manfred Reyes Villa, por ejemplo. Es sumamente importante ver ese enclave en la gobernación de Santa Cruz con un Luis Fernando Camacho que abiertamente lo dijo y de forma pública su padre habría pagado a policías y militares para ejecutar el golpe de Estado en Bolivia en noviembre del 2019. Sí, pues, como he dicho, es como realmente un resultado muy mezclado también, pues, también cuando tenemos en cuenta cuántas candidaturas de la derecha están ocupados por los promovedores del golpe de Estado de noviembre de 2019. Pues tú mencionaste, sí, Iván Arias ahí en La Paz ganando la alcaldía, Fernando Camacho en Santa Cruz, pero también hay otra candidatura en Cochabamba, para la alcaldía de Cochabamba, por parte de Manfred Leyes, ¿sí? Sí, Manfred. Sí. Por parte de Manfred Leyes, que esta figura política que realmente que jugó un papel clave durante los protestos masivos en 2018, durante todo este movimiento de Media Luna y el primer intento del golpe de Estado contra Evo Morales. Pero ahora me gustaría analizar pues, cada batalla, todas las batallas más claves. Ahí, pues, podemos empezar con La Paz, porque ahí veamos ¿cómo se dice? No sé si llamarlo una paradoja o discrepancia. Pues, por parte, parece que el MAS ganó la región de La Paz, y una victoria bastante importante, porque el MAS no ha gobernado La Paz desde 2014 o 2015, si no me equivoco. Uh-huh. Sí, pero por otra parte, pues no tuvieron suerte de ganar la alcaldía con la candidatura de César Topper, que es una figura bastante bien reconocida en La Paz, porque él es el arquitecto de este proyecto de mi teleférico, entre otros. Entonces, ¿cómo ves esta paradoja en La Paz? Pues el MAS ganando la región, la gobernación, pero el golpismo ganando la alcaldía. Bueno, Denis, es también interesante analizar a partir del clásico sistema de pesos y contrapesos en las sociedades latinoamericanas, ¿no? Puesto que cuando un partido tiene el control del nivel central de poder, otros partidos o partido tienden a ganar los niveles departamentales, los niveles municipales. Esto en un sistema natural de pesos y contrapesos, ya que raras veces un mismo partido tiene el control total y absoluto del nivel central, del nivel departamental y del nivel municipal, más en nuestras sociedades latinoamericanas, ¿no? Pero aún así, por supuesto que hay que también acotar y decir enfáticamente que el movimiento al socialismo nunca había ganado la alcaldía del departamento de La Paz.
desde los tiempos del Movimiento Sin Miedo, de Juan del Granado, pasando por Solbó, de Luis Revilla. No se había nunca ganado esa plaza, la alcaldía de La Paz, ¿no? Creo que se tuvo un gran candidato, César Doweiler, una persona que pudo estar a la altura de los desafíos, quizá podía haber hecho mucho más en su campaña, no lo hizo. Esos son aspectos, digamos, tácticos que pudieran o no haber fallado. También el ámbito del carisma, ¿no? Es una persona sumamente preparada, César Doweiler, un gran compañero, pero ahí le faltó jugar mucho más con el ámbito emocional y con el ámbito carismático, que muy bien lo hizo siendo una figura nefasta, por ejemplo, Iván Arias, ¿no? Entonces, bueno, son aspectos que se dijeron a lo largo de la campaña y no es por el hecho de que recién se haya perdido esta plaza, pero bueno, en fin, toda crítica constructiva siempre bienvenida y así debe ser. Por otro lado, Denis, la gobernación del Departamento de La Paz vuelve a estar con el movimiento al socialismo, con un candidato que también tuvo un momento, si se quiere, de aprovechamiento del momento como tal, valga la redundancia, porque fallece Felipe Quispe el Maicu, que era el personaje que pues estaba casi definido como virtual gobernador del departamento de La Paz. Fallece y tras esta lamentable pérdida para todos los bolivianos y específicamente para su colectivo Jayaya, asume su puesto su hijo. Pero evidentemente los hijos no son iguales a los padres, ¿no? Y en esa desgracia, Franklin Flores llega a posicionarse como el candidato, digamos, predilecto para la gobernación del departamento de La Paz, teniendo enfrente a un Rafael Quispe, que empezó bien y terminó muy mal, ¿no? En su campaña política. Quizás si se hubieran realizado las elecciones subnacionales en épocas de régimen de facto de Yanine Áñez, hubiera ganado, pero así de rápido cambian los momentos políticos y más aún en Bolivia. Así es, así es. Y hablando ahora pues sobre lo que tú mencionaste antes, Gabo, pues la elección en Santa Cruz, porque tú mencionaste Fernando Camacho como prácticamente el virtual ganador de esta elección, justamente prácticamente antes de las elecciones. Pero algo que emite... que parece extraño a mucha gente, particularmente a la gente afuera de Bolivia, es cómo es posible que un personaje como Fernando Camacho siga ser en libertad. Pues personas como Fernando Camacho, pero también alguien como Iván Arias, que también formó parte del régimen de Áñez, alguien como Manfred Leyes, que tenía pues, que realmente que también tiene un pasado criminal, y la propia Janine Áñez, que también era la candidata en Beni, aunque no logró una victoria, pero igual. ¿Cómo es posible que estas personas pudieran postularse para estas candidaturas? Sí, ¿cómo es posible, compañero? Bueno, sin duda nos preguntamos y nos hacemos la misma pregunta y nos partimos la cabeza tratando de buscar la respuesta, creo yo, todos los ciudadanos, toda la gente que ha vivido y ha sufrido en carne propia el golpe de Estado en Bolivia. Es una situación de la cual también hay que hacer una remembranza al sistema judicial en Bolivia, ¿no? Recordemos que tenemos 4 órganos del Estado: el órgano ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. El órgano judicial en mi país siempre ha sido alineado a los intereses de casta, a los intereses oligárquicos, a los intereses empresariales. Siempre ha sido, pues, como en todo mundo, la justicia a favor de los ricos.
Es por eso que se tiene muy poca credibilidad en el sistema judicial y más aún en el órgano judicial de nuestro país, pero aún así se debiera haber arriesgado pues presentar las denuncias correspondientes contra estos personajes. Es como si en Argentina Videla se hubiera presentado después de la dictadura. Hubiera sido un escándalo a nivel Argentina y a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. En Bolivia, lamentablemente, nuestra historia política nos demuestra que, por ejemplo, habiendo tenido a Hugo Banzer Suárez como dictador de aquella cúpula de generales que con el Plan Cóndor gobernaron mediante golpes militares Latinoamérica, posteriormente, pasados los años, se lo escoge democráticamente, entre comillas, democráticamente, en ese viejo sistema de partidos, como presidente de Bolivia. Pareciera que el boliviano tiene memoria a muy corto plazo, o que no reflexionara a cabalidad y a totalidad histórica en los acontecimientos, hasta los acontecimientos más inmediatos, como el golpe de Estado en el país. Sin duda, refleja también la preferencia de estos candidatos, a Iván Arias, a Manfred Reyes Villa, a Luis Fernando Camacho, pues la última trinchera de ese pensamiento republicano, de ese pensamiento antimacista, antievista, ¿no? Son las últimas trincheras que se aferran a esos poderes locales y sin duda pues van a articular de ese eje articulador, valga la redundancia, de Santa Cruz, de la gobernación de Santa Cruz, con Luis Fernando Camacho, un Luis Fernando Camacho que debería estar en la cárcel porque él mismo habría confesado, y esto es de conocimiento público, lo dijo en medios locales e internacionales, que su papá habría pagado a militares y policías para que se gestione y opere el golpe de Estado en Bolivia. Sí, ese es otro aspecto interesante, es que, bueno, es verdad que la derecha golpista ganó algunas candidaturas claves en esas elecciones subnacionales, pero aparte de Camacho, la mayoría de ellos, pues, como tú has dicho, realmente representan nada nuevo. Casi todos son figuras del pasado neoliberal. De Bolivia, pues el mejor ejemplo, sí, es Iván Arias, es Manfred Reyes ahí en Cochabamba, pues las figuras asociadas muy cerca con esos viejos movimientos racistas, esos viejos movimientos neoliberales. Entonces ahí también esto me parece como como un dilema, un problema para la derecha boliviana, pues cómo hacer un cambio de cuadros. Porque el único cuadro nuevo que ellos tienen es Camacho, pero Camacho tiene un problema. Que su candidatura, su movimiento político, solo se enfoca casi prácticamente en la región de Santa Cruz, aunque Santa Cruz sin duda una de las regiones más poderosas en Bolivia, pero esto no es suficiente, eso no sería suficiente para organizar organizar una oposición efectiva en todo el país. Entonces, ¿crees que la derecha va a intentar utilizar estos resultados como para ver si pueden construir de nuevo algo como un frente unido anti-más o tal vez intentar otro golpe de Estado, pues tal vez esta vez un golpe de Estado más suave o más de slow motion, de lento tiempo? ¿Qué crees? Bueno, mira, hace un par de semanas Luis Fernando Camacho amenazaba al gobierno legítimo y legalmente constituido de Luis Arce y decía: acuérdese, señor Arce, de cómo nosotros hemos sacado a Evo Morales. Prácticamente amenazaba con un nuevo golpe de Estado. Sin duda, el eje articulador de ese fascismo, de esa oposición recalcitrante, de esa oposición que se opone por oponerse, de esa oposición que no vela por los intereses ciudadanos de la gente que votó por ellos, sino que simplemente va a la confrontación hasta militar con el gobierno central, como lo hicieron en el 2008, es Luis Fernando Camacho. Personifica todo aquello, personifica esa vieja Bolivia republicana que no termina de morir,
con todo su pensamiento, y Luis Arce representa y personifica toda aquella Bolivia plurinacional que todavía no termina de nacer, y como en El socialismo y el hombre en Cuba del eterno comandante Che Guevara nos decía, son dos sociedades, dos formas de visión de sociedad, dos relatos confrontados, ¿no? Esa vieja Bolivia que está en decadencia versus la nueva Bolivia en emergencia. Creo que en ese punto, en ese limbo estamos, y que las fuerzas opositoras al gobierno de Luis Arce se dividen en dos grupos. Una oposición que pues va a tener que coordinar abiertamente con los niveles departamentales, con los niveles nacionales, sobre todo con el nivel nacional, más aún en pandemia. Se podría decir una oposición socialdemócrata o unos neoliberales democráticos, que los hay. Y que van a velar por tratar de cumplir sus propuestas electorales. Es decir, unos opositores en toda ley, digamos, como en todas partes del mundo. Y por otro lado, un segundo grupo en el cual se adscriben Iván Arias, se adscriben Manfred Reyes Villa, se adscriben Luis Fernando Camacho como núcleo central, que se van a oponer absolutamente a todo por oponerse, que no van a coordinar absolutamente nada, ni con el nivel departamental, ni con el nivel nacional, todo en contraposición al movimiento al socialismo, todo en contraposición a el presidente Luis Arce, y ese va a ser su eterno accionar, ¿no? Y la población sabrá juzgar, la población sabrá también discernir en torno a estas dos clases de oposiciones que se articulan en contra del movimiento al socialismo, una democrática y otra abiertamente fascistoide, hasta racista, incluso intentando reeditar aquella media luna del separatismo del 2008. Sí, esto es lo más sí, preocupante, pues la posibilidad de esta amenaza, la creación del otro movimiento como la media luna. Gabo, me gustaría hablar ahora pues sobre algunas de las candidaturas del MAS. Particular, me gustaría regresar al resultado en La Paz, particularmente, pero también en todo el altiplano. Pues una de las cosas que hemos notado sobre el proceso de cambio, particularmente en los últimos años, ha sido el problema o el dilema de cómo hacer la renovación de los cuadros. Pues cómo hacer que nuevos líderes lleguen a nuevos cargos, particularmente líderes jóvenes ahí. Y bueno, las candidaturas de Franklin Flores ahí en La Paz y la candidatura de Adriana Salvatierra por la alcaldía de Santa Cruz me parecieron los más interesantes en esta elección. Según tu opinión, pues, ¿crees que en general hemos visto una nueva generación o hemos visto una renovación de los cuadros políticos con esas nuevas candidaturas del MAS? Bueno, creo que el caso de Adriana Salvatierra era una plaza, la de Santa Cruz, que siempre ha sido opositora al movimiento al socialismo, particularmente en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Ese fue el núcleo central desde donde se articuló la Media Luna, desde donde se articuló el intento de separatismo de Bolivia, donde se articularon grupos armados que intentaron subvertir el orden constitucional también, y donde el 2019 se gestó el golpe de Estado en contravención de pues el mandato constitucional que tenía el gobierno legítimamente electo de aquella época. Santa Cruz es muy, muy difícil de permear con las nuevas lógicas, digamos, del Estado plurinacional, del propio MAS, además de un machismo exacerbado que se demuestra implícita y explícitamente en todo momento, ¿no? La tenían muy, muy, muy difícil Sosa y Adriana Salvatierra. Por eso la disputa prácticamente era entre el señor Gary Áñez y el otro señor Fernández, ¿no? Entonces,
pues sin duda es sumamente difícil Santa Cruz y Adriana Salvatierra estuvo a esa altura de enfrentar y tomar ese desafío y animarse a pues desafiar todas aquellas viejas estructuras conservadoras cruceñas que se ha demostrado nomás no se pueden deconstruir de la noche a la mañana. Por otro lado, Franklin Flores es el reflejo también del paceño promedio, ¿no? Aquel paceño que migra de las provincias hacia la ciudad del Alto, hacia la ciudad de La Paz y que con sus propios méritos y sacrificios pues va ascendiendo socialmente, pero también de la mano de un sentido que no olvida sus propias raíces y valores culturales adscritos a su comunidad y esa vinculación con la comunidad le permite ser cada vez pues un político más completo en el ámbito de la formación académica, la formación política, pero arraigada, abigarrada a los valores culturales. Por eso explotaba muy bien su aymara, por ejemplo, Franklin Flores, es decir, hablaba en aymara frecuentemente. Todos los candidatos a la gobernación de La Paz, un candidato a la gobernación de La Paz que no hable aymara prácticamente la tiene perdida de entrada, ¿no? Entonces, se llegan a imponer ciertos valores, si se quiere ya habituales en las candidaturas de diferentes lugares que pues son requisitos sine qua non para siquiera pelear esos espacios. Creo que Franklin Flores estuvo a la altura también de ese desafío, de esa construcción muy paseña de hacer política y el reflejo de ello es que actualmente sería el virtual gobernador del departamento de La Paz. Sí, y otra candidatura, otra elección debería ser interesante, ha sido la elección a la alcaldía de El Alto, pues lo que tú mencionaste antes, donde ganó a Eva Copa. Creo que resultó que ella es una de las candidatas más votadas en esta elección. Ganó con casi 70%, algo así, 67, 68, según el contenido rápido. Ahí, mientras que el candidato del MAS ganó 18, 19%, pues prácticamente casi 90% del Alto votó por la candidata que antes formó parte del PAS o parte del MAS o para el propio candidato del MAS. Pues el Alto me parece una de las ciudades, uno de los lugares más interesantes en términos políticos. Entendemos que Eva Copa decidió formar su propia candidatura después de un conflicto interno dentro del movimiento al socialismo. Y en fin, formó esta candidatura pues, local en el Alto junto con Felipe Aymachco Quispe antes de su muerte. Pues, ¿qué crees que cómo sería la relación entre Eva Copa y el MAS, particularmente con el gobierno de Lucho Arce a partir de esta victoria tan contundente? Por su parte. Bueno, sin duda era ninguna sorpresa, ¿no? Que Eva Copa ganara la alcaldía de la Ciudad del Alto. Ya era prácticamente cantado. Lo que sí se estaba disputando de cierta forma era con qué porcentaje iba a ganar esta alcaldía. También estas elecciones han reflejado que más allá de los colores políticos, lo que ha pesado mucho más ha sido el candidato como tal, ¿no? La candidatura de Eva Copa haya ido con Jayaya La Paz o haya ido con Tercer Sistema o con cualquier otro partido, se iba a dar por la propia construcción que ella hábilmente la generó durante el golpe de Estado en Bolivia. Recordemos que Eva Copa y su trayectoria política no es una taza de leche, ¿no? Tiene un primer momento en el cual se alinea a los intereses del golpe de Estado, de Yanine Áñez, de el señor López y del señor Arturo Murillo Prijic. En cierto momento llega a legitimar el golpe de Estado en Bolivia,
Posteriormente, ya una Eva Copa mucho más empoderada, llega también a administrar muy bien su capital político, aprovechar su identidad cultural aymara y su origen alteño y empezar a sumar y empezar a crecer a partir de su rol como presidenta del Senado. Entonces tenemos una Eva Copa en un primer momento alineada al golpismo, y en un segundo momento una Eva Copa con una madurez política mucho más amplia y que ya se sabía y ya se creía ella misma como candidata a la alcaldía del Alto y que iba a disputar con o sin el MAS aquel reducto, ¿no? Entonces, sin duda hay que analizar la Eva Copa desde múltiples aristas, un personaje sumamente interesante para el análisis. Habrá que ver, y el tiempo le dará la razón a ella o le dará la razón a los analistas que vienen diciendo que también Eva Copa puede constituirse en un próximo Félix Pazzi, un Félix Pazzi que se sale del movimiento al socialismo también por problemas internos, posteriormente crea su partido Movimiento Tercer Sistema, gana la gobernación y después de 5 años prácticamente desaparece del mapa político nacional porque va perdiendo fuerza en su agrupación. Y por supuesto que no podía ya volver al movimiento al socialismo por las propias declaraciones que él mismo había realizado, por la misma pertenencia a su organización. Entonces, prácticamente hoy tenemos un Félix Pazzi que es absolutamente nadie en política, ¿no? Esperemos no le pase lo mismo a Eva Copa, tendrá que ver mucho su gestión de 5 años, tendrá que ver mucho también la sapiencia con la cual se sepa manejar. Uno de los errores que cometió fue precisamente cuando ya era candidata de Jayaya La Paz, empezar a atacar al movimiento al socialismo. Creo que estaba por demás aquel ataque. Ella posteriormente se dio cuenta y comenzó a victimizarse con los ataques que le venían del movimiento al socialismo. Creo que esa es la mejor estrategia política, además teniendo a un personaje como ella, ¿no? Ahí en la alcaldía. Así que habrá que ver cuál será su futuro político, pero sin duda, como ella misma lo dijo, está muy distante del movimiento al socialismo y es un camino sin retorno. Ya no volverá a ser más del más, ella misma lo dijo, y pues veremos su futuro y cuáles serán sus alianzas estratégicas con los diferentes gobiernos municipales, departamentales y, por qué no decirlo, con algunas facciones del gobierno del movimiento al socialismo. Muy bien, Gabo. Pues me gustaría finalizar la entrevista con análisis sobre la elección en Beni, porque ahí realmente hubo una sorpresa. Primero porque, bueno, es una región que el MAS ganó en 2015. Pero esta vez, bueno, hubo mucha esperanza, hubo mucha anticipación que esta región sería ganada por la presidenta golpista, Jeanine Áñez, porque ella pensaba que tenía este capital político también para empezar su propia candidatura en su región natal, pero en el fin la candidatura no fue ganada ni por ella ni por más, sino por el tercer candidato, pues justamente por el candidato del movimiento Tercer Sistema, el partido político de Félix Pazzi. Pues, ¿cómo evalúas esta victoria por parte de MTS y por qué crees que Jeanine Áñez no alcanzó ni llegar ni hasta la segunda posición? San Joaquín es el municipio donde nació Jeanine Áñez. Ella no pudo ganar ni en su propia tierra, no ganó ni en San Joaquín, peor aún en el Beni. Como tú me lo has dicho, terminó en tercer lugar, se impuso un candidato que venía trabajando ya desde los inicios de la pandemia. Hablamos de doctor Unzueta, que había creado un propio sistema de combate al coronavirus en las regiones orientales, específicamente en el Beni, pero sin duda también el simbolismo que manejaba el doctor Unzueta era muy similar al de la Cruz Imperial Española en su gorra, muy parecido a Luis Fernando Camacho, ¿no?
en el simbolismo y en la forma de hacer política, pero la gente valoró mucho más su profesionalidad como médico y pudo permear también desde el ámbito religioso. La religiosidad fue sumamente importante para la victoria de este candidato. Doctor Unzueta, antes de brindar los kits que él mismo había elaborado contra el COVID en el oriente del país, específicamente en Beni, hacía rondas de oración al estilo Bolsonaro. Entonces supo manejar muy bien ese sentido religioso, ese sentido también republicano, ese sentido, si se quiere, conservador, neoconservador, y vincularlo, combinarlo con su tratamiento al COVID. Creo que esas fueron las claves para que ganara el candidato un doctor Unzueta allá en el Beni, y pues sin duda termina de enterrar a Yanine Áñez, y el movimiento socialismo se queda, digamos, en un status quo en este departamento con una interesante votación, pero también con mucha discreción en los resultados que obtuvo tanto a nivel municipal y a nivel departamental, ¿no? Entonces, es un fenómeno muy interesante. Otro que me llama la atención es el de la alcaldía de la ciudad de Sucre. Sumamente interesante el dato, porque en Sucre estaría ganando, sería el virtual alcalde Enrique Leaño del movimiento al socialismo. Tuvo que competir contra un ex asambleísta, ex diputado que se denomina abiertamente neonazi, se denomina abiertamente fascista, como es el señor Horacio Pope, ¿no? Sería una batalla ganada del movimiento al socialismo contra el fascismo y contra una plaza, la ciudad de Sucre, que siempre ha estado alineada a ese conservadurismo propio de la media luna, lo que dejó la media luna del 2008, y pues las élites oligárquicas del oriente del país, específicamente de Santa Cruz, ¿no? Tratando de emular aquello. Creo yo que es la sorpresa en las alcaldías. Haciendo pues resultados bastante interesantes, pues preocupados en algunos casos, pues el caso de Beni, el caso de Santa Cruz, el caso de la alcaldía de Cochabamba también, pero en el fin, pues también una lección y un resultado muy importante para el MAS. Pues en unas condiciones bastante difíciles, seguir siendo la primera fuerza política en el país todavía es un reto histórico. Creo que en la historia moderna política de Bolivia. Bueno, Gabo, pues muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros de nuevo en el programa de Voces Sin Fronteras. Y estos días esperamos conocer los resultados finales ahí en las diferentes partes, y ojalá podemos seguir, podemos seguir en esta lucha con ustedes, con el MAS, para construir Bolivia socialista y plurinacional. Muchísimas gracias, Denis. Nuevamente quiero agradecer este contacto. Siempre es un gusto compartir contigo, con Bruno, con Voces Sin Fronteras, con el Ciudadano de Chile, y felicitar una vez más en este Día Internacional de la Mujer a todas las mujeres que con su lucha, con su revolución, con sus acciones cotidianas hacen de este un mundo mejor, un mundo más equitativo. Creo que debemos siempre conmemorar aquello, ¿no? Por eso es este día de conmemoración de las luchas de nuestras mujeres, nuestras compañeras, que juntos hacemos pues revolución, y juntos hacemos procesos de reivindicación y de equidad mundial. Así que pues nada, conmemorar aquello y desearles muchas más luchas y todas por ganar. Y que conmemoramos también todas las compañeras líderes y activistas ahí en Bolivia, que realmente ustedes estuvieron ahí en la primera línea en la lucha en contra del golpe de Estado antes, y los que han estado ahora también en
los que ahora están en la lucha contra la derecha golpista que todavía sigue viva ahí en Bolivia. Así es. Un Bueno, saludo y una conmemoración para ellos. así es. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Gabo, y nos vemos pronto de nuevo en este programa de Voces Sin Fronteras en El Ciudadano. Chau, chao. Un momentito.